Agradezco la oportunidad que me brindan para conversar sobre las necesidades tecnológicas para la inventación de un programa de teleeducación para la Universidad Indígena de Venezuela. A propósito del primer Congreso Iberoamericano sobre Investigación Educativa del siglo XXI. Realmente es un honor poder transmitir una visión, una inquietud, una realidad que reúne pueblos indígenas, educación, tecnología e interculturalidad. Mi nombre es Héctor Eduardo Cantele. Soy profesor titular de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela y asesor de licenciados en Planificación Mención Salud de la Universidad Indígena de Venezuela. En América Latina habitan cerca de 37 millones de indígenas, representando esto el 7% de la población latinoamericana, siendo la región de la Amazonía la que concentra la mayoría de estos pueblos. La importancia radica en la conformación de más de 600 pueblos indígenas que representan sociedades con características sociodiversas. El tercer estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO informó en el año 2015 en Santiago de Chile que los pueblos indígenas se encuentran de último en todos los indicadores sociales de la región comparado con los grupos no indígenas. Sin lugar a dudas, los países multiculturales ejercen un patrón común descuidando las particularidades intrínsecas de cada cultura. Y esto trae como consecuencia inequidad en la educación, traduciéndose en baja escolaridad y una alta deserción. Lo cual nos acerca un poco al concepto de la interculturalidad. Líder Lacase, en experiencia en medicina tradicional y salud intercultural en la Amazonía ecuatoriana, nos comenta, abro comillas, para abordar el concepto de salud indígena, y agrego yo educación, es necesario considerar el sistema de pensamiento, la cosmovisión y particularmente la concepción que tiene el indígena sobre la interrelación de la vida y la muerte. Y de eso se trata, comprender que somos de culturas diferentes y mostrarnos como tal nos permitiría avanzar en todos los procesos, en particular en los procesos educativos. Por tanto, existen diferencias sustanciales en los modelos educativos en las diversas culturas. Al fijarnos en esta lámina nos damos cuenta claramente algunas de las diferencias. En el modelo occidental de educación, la educación suele ser rígida, la transmisión es escrita, suele ser individual y con conocimientos lineales del pensamiento, unicultural, analítico, estrategias místicas de aprendizaje y suele ser disciplinario. Mientras que en los pueblos indígenas, el pensamiento suele ser flexible, la transmisión es oral, suele ser colectivo y en espiral, un pensamiento pluricultural con percepción holística y con estrategias observacionales del aprendizaje, siendo este transdisciplinario. Eso es interculturalidad. El ejemplo aquí mostrado corresponde a mi tesis doctoral sobre salud intercultural, siendo su eje la salud intercultural y siendo en su periferia cada uno de esos componentes fundamentales a transmitir a ese estudiante, que no solamente son los saberes originarios, sino también el modo del pensamiento, los conocimientos occidentales, lo comunitario, la importancia de la interculturalidad, la espiritualidad y, por supuesto, las necesidades de las comunidades. La misma trató sobre el diseño de un modelo de enseñanza intercultural desde los saberes y tradiciones de los pueblos indígenas para la formación de licenciados en Planificación Intercultural Mención Salud de la Universidad Indígena de Venezuela. Una comunidad universitaria localizada en una zona boscosa tropical en el oriente y sur de Venezuela, experiencia latinoamericana que busca fortalecer las culturas milenarias. Su estructura educativa comprende dos bloques. Un primer bloque de 6 semestres, como podrán ver ahí a la izquierda de su pantalla, en el cual pues se trata sobre fortalecer su cultura fundamentalmente. Y el segundo bloque tiene que ver a las menciones o especialización. En particular, en este caso, la mención intercultural de la salud. El plan de estudio se conceptualizó de acuerdo con la cosmovisión, cosmovivencia y cosmogonía, de tal manera que la interpretación y consecuencia de esta partiera desde sus conocimientos ancestrales y estructuras de formación, dando como resultado
lo que se conoce como el perfil de competencia, el cual cumple con los siguientes criterios: intercultural, plurilingüe, flexible, colectivo, holístico y transdisciplinario. Cada unidad fue dividida en áreas y subáreas del saber, que cumpliría con la unidad curricular correspondiente. Ante esta situación claramente intercultural, entonces, ¿cómo construir el modelo de teleeducación pertinente en un país reconocido como multiétnico y pluricultural? De lo que se trata es de la conformación de módulos educativos que cumplan el objetivo fundamental que establece la interculturalidad y, en consecuencia, permita que las distancias no sean obstáculos para la formación de nuestros estudiantes de la Universidad Indígena de Venezuela, para así poder intercambiar conocimientos no solo con los docentes adscritos a la universidad, sino también para la participación de líderes comunitarios, ancianos, sabios y quienes forman de la educación milenaria del estudiante. Nuestro desafío: conocer y comprender los contextos socioculturales con el fin de diseñar el modelo adecuado de teleeducación intercultural. Sala virtual, espacio emisor, espacio receptor, internet, energía solar, baterías, etcétera, no meramente es lo que se debe hacer. Eso es lo clásicamente establecido. Aquí tenemos que trabajar un poco más sobre el tema intercultural. En ese sentido, por los momentos hemos trabajado sobre 3 bloques. Uno de ellos tecnología, el otro educación, teleeducación e interculturalidad. Con base a esto, seguiremos avanzando para conocer que el camino, sin lugar a dudas, no será fácil. Por tanto, es necesario, para empezar, aprender de los conocimientos ancestrales basados en las necesidades de cada pueblo e incorporarlos al modelo de teleeducación a ser diseñado. Es el aprendizaje desde la óptica de la horizontalidad. Y, por supuesto, comprender la lógica de las culturas indígenas, las cuales operan dentro de un sistema de sentido, pensamiento sobre la naturaleza. En ese sentido, Santos de Sousa nos habla acerca de la ecología de los saberes. Estas nos permiten entender algunos principios necesarios de los pueblos indígenas que deben y serán considerados en la estrategia a diseñar. Es un acercamiento al conocimiento de estos pueblos. En él nos menciona, el pensamiento indígena se instala en los fenómenos de la naturaleza y luego enuncia sus saberes y conocimientos. Sin embargo, siendo la naturaleza lo fundamental, ella es la maestra y fuente de sabiduría. Sus antepasados son fundamentales. Por tanto, el conocimiento ancestral se configura en ellos no de forma lineal, sino de manera espiral. Y finalmente, la práctica del pensamiento indígena se configura a escala local global. Es decir, las ideas se debaten en un escenario doméstico y se agotan en un escenario multitudinario de discusión colectiva. De tal manera que debe perseguir los siguientes objetivos: que no abandone el indígena su identidad étnica, que refuerce, por el contrario, su identidad cultural, que participe al servicio de sus comunidades, que se involucre en políticas públicas de Estado y que sea reconocido como especialista en planificación intercultural. Trabajaremos en la educación con el modelo constructivista intercultural para la teleeducación, en donde, sin lugar a duda, lo principal es el cambio cognitivo y afectivo, donde se permita a los alumnos construir su propio saber, aprendiendo, construyendo su propia estructura cognitiva, donde se concibe el aprendizaje como un modelo de construcción personal colectiva, donde se promueve una actitud franca de apertura entre los estudiantes y el profesor, y donde las estrategias observacionales de aprendizaje se fundamenten en enseñanza y aprendizaje diferentes. Haciendo hincapié, por supuesto, en lo que llamamos nosotros el modelo constructivista intercultural, donde lo colectivo priva sobre lo individual, donde el pensamiento es en espiral, donde hay una percepción holística del pensamiento vinculada con la educación local, donde se valorice durante el proceso de la enseñanza a la comunidad en la cual habita, donde se estimule la formación mixta de aprendizaje, participación de ancianos y sabios de la comunidad y se incorporen principios de la educación basada en resultados y la competencia en el marco de la interculturalidad. Nuestro planteamiento entonces, ¿cuál sería? Evidentemente, se nos vienen a nosotros algunas interrogantes. Una de ellas, con base a las herramientas disponibles en la Universidad Indígena de Venezuela para impartir conocimientos e intercambio de ellos, ¿es posible que la educación intercultural se pueda complementar con programas tecnológicos de teleeducación? ¿Es posible diseñar un espacio virtual acorde
a sus realidades seleccionando la plataforma adaptada al entorno receptor. La incorporación de herramientas tecnológicas permitiría cumplir los objetivos desde la visión originaria. El afianzamiento del conocimiento ancestral indígena es clave para la pertinencia social de sus pueblos y, en consecuencia, sería la comunicación con los sabios un elemento a considerar. Bien, esta serie de interrogantes son necesarias hacérselas para poder adentrarnos a este mundo fascinante de la interculturalidad. El antropólogo y lingüista Esteban Emilio Monzoyi, en una mirada múltiple sobre la diversidad y la interculturalidad en el año 2004, señaló: ninguna inserción armónica de los pueblos indígenas en el marco de la educación oficial es viable, tal vez ni siquiera posible, si no se comienza con la afirmación de que cada cultura posee necesariamente un sistema educativo propio. Se propone en consecuencia diseñar un modelo de teleeducación intercultural con el fin de entender con mayor eficiencia a las poblaciones indígenas. González y Patiño, en Medicina Interna, Educación y Comunidad, publicado en la revista de Medicina Interna, señalaron en cuanto a la construcción de los currículum, y me permito acercarlo a este tema de la educación, abro comillas: la manera como se diseña un currículum para educación médica depende de la concepción que tengan sus diseñadores sobre cómo aprenden los alumnos, cómo se practica la profesión, sobre la responsabilidad social de la escuela de medicina, el papel que juegan los conocimientos, sobre los valores y actitudes profesionales y el desarrollo y funcionamiento de los servicios de salud. Y añade: un currículum debe simplemente ser adecuado para el propósito y el contexto de la institución donde se aplica y para su momento. Debe cumplir entonces 4 bloques fundamentales: sintonía con el modelo educativo intercultural, conocimientos que respondan a la dinámica frecuente de las comunidades indígenas, aspectos de la interculturalidad relacionados con la salud de cada pueblo y la adquisición de habilidades y destrezas para una competencia intercultural. Nuestro primer acercamiento en teleeducación fue a propósito del grado de la primera mujer egresada de la Universidad Indígena de Venezuela, Argentina García, del pueblo yecuana, oriunda de Santa María de Erevato, Alto Caura, Estado Bolívar. Posterior a esto, se han realizado conversatorios, discusiones, entrevistas, modalidad video, grabaciones, pero hasta los momentos ninguna comunicación virtual, más allá de nuestra experiencia en telemedicina con la comunidad de Cacurí, del Alto Ventuari, Estado Amazonas, a través de los años. En el instrumento de recolección de datos utilizados para la tesis doctoral, rescatamos esos resultados que tienen que ver con la participación de la juventud indígena en Venezuela y la necesidad de la participación en su formación de los sabios indígenas y consejos de ancianos. En ese sentido, ¿es posible aplicar teleeducación desde la comunidad? Se trata entonces de un modelo teleeducativo intercultural, plurilingüe, flexible, con visión colectiva, transdisciplinario, holístico, con la participación de los pueblos indígenas sin contradicciones a nivel nacional e internacional. La universidad debe superarse para reencontrarse con los nuevos desafíos. Avanzaremos al nuevo milenio cuando postulemos y asumamos el pensamiento globalizado y complejo, donde prevalezca la síntesis sobre el análisis, lo global sobre lo parcelario, lo interdisciplinario o transdisciplinario sobre lo disciplinario. Recientemente, para ser más preciso, hace aproximadamente 3 semanas, la comunidad Yanomami del Alto Orinoco, sector Parima, sufrió el embate de personal de las Fuerzas Armadas Nacionales por la discusión del router del Wi-Fi, perteneciente a los Yanomami. Resultado: 4 Yanomamis muertos por herida percutada por arma de fuego. Solo pedimos web libre para todos y que ésta sea intercultural. Quiero agradecer nuevamente que hayan dispuesto de su valioso tiempo para apreciar desde la visión intercultural necesaria en educación para el fortalecimiento de las culturas milenarias a través de la implementación de tecnología en teleeducación. Muchas gracias.